La entrevista de la semana en Maray Televisión. Lo escuchas, lo ves. A continuación conversamos con los invitados que tenemos en esta oportunidad. El padre Guido Castaña, vicario pastoral de la región de Atacama, además encargado o receptor de denuncias de abusos sexuales en la iglesia. El padre Jaime Pizarro, vicario judicial y vicario de la provincia de Chañaral. También acompaña Doris Pons, encargada de comunicaciones, y también participa activamente en la vicaría de nuestra región de Atacama. El gusto de saludarle, padre. Vamos a comenzar por las damas. Doris, ¿cómo le va? Gusto de saludarle, bienvenida. Muchas gracias, Jorge Luis, y un saludo grande a toda la gente de la Radio Maray que está acompañándonos a esta hora. Siempre es un gusto venir a esta radio. Muy bien, padre Guido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por este espacio para dialogar con ustedes esta mañana frente a un tema muy importante y grande para todos. Absolutamente. Padre Jaime, usted viajó desde Chañaral para estar presente en esta oportunidad, se le agradece naturalmente. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y para poder conversar acerca de este gran tema que hace un tiempo a esta parte golpeó a nuestro país, golpeó a la iglesia, a sus feligresias también. Se forma una oficina importantísima, por supuesto, la oficina receptora de denuncias de abusos sexuales de la Iglesia Católica. ¿Por qué se forma esta oficina aquí en la región de Atacama? Era necesario que la gente supiera claramente dónde tiene que dirigirse si tiene una situación problemática de abuso. Porque claro, si no va golpeando una puerta, se le cierra, como esa gente lo chutean de un lado a otro. Entonces, hoy día la gente tiene claridad de que en el Obispado de Copiapó habrá una persona especialmente designada para atenderle, que tiene que señalarle unos plazos, una formalidad bastante grande para que todas estas situaciones empiecen a investigarse. Cuando nace la idea de la creación de esta oficina, ¿cuándo se forma específicamente la oficina? A ver, ahí Guido a lo mejor tiene el dato más cierto. Sí, hay que decir que esta iniciativa ha nacido en todo Chile. En la distinta diócesis han sido invitadas a crear un espacio de acogida y de escucha, sobre todo por aquellas situaciones que pueden haber pasado a nivel de abuso o inadecuada, o también para informar y orientar. La nuestra en Copiapó, hay que decir que son alrededor de 2 años que se ha formado, se ha activado este espacio con una persona determinada, encargada por el obispo, aunque ya existía una comisión diocesana de formación en contra de lo abuso y en apoyo a las buenas prácticas pastorales, y esta comisión, que está formada por mí y por otros hombres y mujeres, y con el mismo obispo Padre Celestino, en los últimos 2 años ha trabajado mucho para capacitar y dar formación a nivel diocesano, y se han formado más de 1.200 agentes pastorales. Ahora, aquí en la región de Atacama, ¿quién está a cargo de la oficina? En la oficina de escucha y de acogida, de denuncia o de simplemente para orientar, en este momento la persona nombrada por el obispo soy yo, Padre Guido. Sí. Perfecto, Padre Guido, entonces, para poder contactarlo directamente a usted. Sí. Ahora, ¿se han recibido denuncias en la región de Atacama? Bien, en nuestra región y en nuestra diócesis, en estos 2 años, hay que decir que cuando uno trata el tema a nivel formativo, la gente lo habla más. Cuando hemos comenzado a encontrar personas, porque hemos viajado en los distintos puntos de la diócesis, en los distintos rincones, desde Huasco, Alto del Carmen, Chañaral, Salvador y por supuesto Copiapó, Vallenar, hay que decir que una vez que la gente se entera de cómo es un proceso de conducta abusiva, la gente hace contacto a veces con su historia, hace contacto y muchas veces la gente se da cuenta
con el tiempo de lo que ha ocurrido en su vida. Entonces, mientras estábamos en este proceso de formación, de encuentro en las distintas partes, también la gente ha comenzado a recordar a veces o a tomar conciencia de situaciones dolorosas, incómodas. Y entonces, no necesariamente vivida con sacerdotes, simplemente vivida en algún momento con alguna persona, en algún momento puntual de su vida, de distinta gravedad. A veces no son delitos, pero igual son situaciones inadecuadas. Hay muchas de estas situaciones. Entonces, mientras estábamos en este proceso y en estos 2 años, sí, me ha tocado de escuchar personas que con dolor y con mucho respeto y responsabilidad han compartido situaciones de este tipo. Y esto a distintos niveles. Ha ocurrido con personas laicas, han ocurrido con personas familiares y a veces algunas situaciones puntuales con algunos sacerdotes que ya no están en servicio en nuestra diócesis. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el conducto si es que hay alguna posible denuncia y cuál es la protección que se otorga a quien denuncie? Claro, ese es precisamente el punto que está hoy día que se ve vulnerado en cierta manera cuando viene la Fiscalía a allanar los obispados, porque a la gente que presenta una denuncia en el obispado se le dice siempre que está en su derecho a ir a la Fiscalía, a la justicia civil. Pero esto es un proceso interno muy doloroso, que muchas veces tarda no menos de 20 años en que una persona vaya asumiendo que ha sido víctima de abuso. Esto la gente que nos escucha seguramente no lo entiende, porque dice, bueno, ¿cómo vienen a hablar ahora? Se ha pasado tanto tiempo, ahora que ya son viejos. Muchas veces las personas que son denunciadas ya están muertas. Pero bueno, es un proceso psicológico, diría yo, aunque no sea quizás muy técnico en esto, pero que cuesta mucho asumirlo, y las personas cargan también una sensación de culpa que el mismo agresor le ha hecho entender que él, en vez de víctima, ha sido el culpable, que lo ha provocado, que lo ha seguido, que lo ha seducido, y la persona viene precisamente a la iglesia por un tema más que legal, por un tema de conciencia. Se le advierte que puede ir a la Fiscalía, muchas veces no lo quieren hacer, porque sacar esto a la Fiscalía es sacarlo prácticamente a la luz pública, es exponerse, y por eso recurren a nosotros. Y ahí es donde tenemos que ser leales con ellos. Si ellos se quieren abrir solamente en este ámbito de la justicia de la Iglesia, hay que apoyarle, hay que mantener la privacidad. Se les invita a que hagan partícipe a su esposo, a esposa, a su pareja de lo que ha sido vivido, pero muchas veces les cuesta a las personas dar este paso, tienen hijos, es bien complicado el tema. ¿Cómo acoge la Iglesia las denuncias? ¿Se envían a Santiago? ¿Van directamente al Vaticano? Esta consulta quiero hacer. No, ahí hay que entender que cada obispo es autónomo. El obispo depende directamente del Papa, y nosotros con Santiago no tenemos nada que ver. El arzobispo de Santiago es el obispo de la diócesis de Santiago, y nada más que eso. Entonces la denuncia se recibe en el obispado de Copiapó. Se hace primero una investigación breve, se llama previa, que por ley no debería durar más de 60 días, aunque el ideal que ahora nos habla la conferencia episcopal es que sean 30, para ver si la denuncia que presenta esta persona, vamos a decir ahora presunta víctima, tiene algún fundamento. Si tiene fundamento, claro, ahí ya se mira de qué tipo ha sido, entonces van directamente a Roma, sea la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuando involucra a menores de edad, sea la Congregación del Clero, cuando involucra otro tipo de comportamiento. Y después de esa primer tamiz, podemos decir, que hace el Consejo Diocesano, el obispo, con un par de asesores, porque el obispo no está solo en esto, si hay fundamento, esto se envía a Roma y se siguen luego las instrucciones que la misma Santa Sede da. Junto con lo que está compartiendo el Padre Jaime, que bien correcto,
lo que nos relaciona con Santiago, pero podría ser otro lugar, hablo de Santiago porque están ahí, es la Comisión Nacional en Defensa contra los abusos y en apoyo a la buena práctica, porque ellos son los que nos han formado a nosotros. Es la comisión que ahora dejó Monseñor Chicluna a cargo, porque también allí uno puede manifestar su denuncia, hay un correo, hay encargado, hay hombres y mujeres extraordinarias que nosotros hemos conocido que están haciendo un trabajo muy precioso, muy delicado, y esto nos ayuda también a nosotros a orientarnos en el trabajo. Pero claro, cada diócesis autónoma, como decía el padre Jaime, ellos tienen más bien un papel de asesoría, de apoyo, tienen también unos colaboradores que son técnicos en el tema, entonces hay una ayuda profesional. Perfecto. ¿Cómo se logra seguir con la labor pastoral una vez que comienzan a conocerse los primeros casos de abusos? Esto a nivel país, a nivel regiones. ¿Cómo se logra superar eso? Porque es muy doloroso este proceso, ustedes señalan. Sí, yo creo que eso es lo que nos ha motivado a nosotros, sobre todo venir hoy día aquí a la radio, porque la gente nuestra, los que participan en la iglesia, las personas que van a la misa, están sufriendo mucho. Nosotros los curas también estamos sufriendo mucho, porque esto no deja de ser doloroso, no deja de ser vergonzoso. Por ejemplo, a mí me decía una catequista en Chañaral: padre, yo no quiero que llegue el día domingo, porque el domingo vienen mis hijos a almorzar, mis nueras, mis yernos, y aparte de que tengo que hacerles el almuerzo y lavar los platos, me atacan por ser catequista de la parroquia. ¿Y cómo tú podés estar ahí? Seguramente. ¿Y cómo los curas? Dice, es un ataque tan fuerte que sufro yo cada fin de semana que se reúnen mis hijos. Entonces, a ese nivel tan cercano, tan íntimo, la gente que participa en la iglesia lo está sufriendo mucho. No vamos a decir luego lo que se dice en la calle, lo que nos llega a través de las redes sociales. El que tiene un Facebook está dispuesto a que le digan de todo, pero yo diría, la gente que participa en la iglesia no se ha retirado, al contrario, ellos son conscientes que vamos a superar este momento tremendamente difícil. No hay que bajarle el perfil a la gravedad del tema, pero lo vamos a superar por una mayor fidelidad a Jesucristo, al Señor. Entonces la gente que participa en la iglesia está dolida, pero yo hasta donde logro ver en Chañaral, en algunas parroquias de Copiapó, no está molesta también, pero no han desertado. Ahora, ustedes mismos, ¿cómo asumen que varios integrantes de la Iglesia Católica que fueron padres de ustedes sean quienes cometieron estos abusos? La oración, ¿cómo lo asumen? Porque también para ustedes ha sido difícil. Yo diría dos cosas ahí. La primera, tremendamente difícil, porque algunos de esos han sido compañeros en la formación o en los años del presbiterio. Algunos también han sido muy amigos nuestros, y uno después se entera que estaban en esto. Son temas, la gente dice, no, es que estos se tapan entre ellos. La verdad es que no es que se tapen. Son temas ocurridos en la peor de las intimidades, y ahí queda. Después uno se entera cuando sale a la luz pública. Es doloroso. Pero por otro lado, cuando sale un caso de abuso y se investiga y se sanciona, también nosotros nos alegramos, porque cuando se va investigando esto, también se va limpiando el buen nombre de los otros curas que hacen bien la pega. Entonces no tenemos que molestarnos y no nos enojamos cuando en la televisión o en los medios se denuncia un caso, porque estamos en el camino ese no solo de denunciar, de estigmatizar, sino también de limpiar la honra de la inmensa mayoría de los curas que en la población visitan los enfermos, están cerca de la gente, que hace bien la pega, como se dice hoy día. Claro. ¿Cómo ha sido la relación sacerdotes, diáconos, laicos con la iglesia? ¿Cómo se ha dado en este tiempo?
Sí, yo a propósito de eso quería comentar, muchas de las personas que nos escuchan seguramente participaron también de estas reuniones masivas que hacemos nosotros como iglesia en las provincias. En Vallenar, en Diego de Almagro, hace poco tuvimos unas reuniones para hablar de la carta del Papa, ¿no? Y nosotros como laica, yo soy una laica, también participo en mi parroquia, soy catequista, y me he dado cuenta que un poco lo que decía el padre Jaime, ¿no? La gente no pierde la esperanza. De hecho, la esperanza en Cristo, la esperanza en Dios, el amor a Dios y a la iglesia es más fuerte de lo que yo misma pensé, porque a mí me han pasado muchos momentos de desaliento cuando veo una noticia, después veo otra, no sé si es la misma del otro día, es otra. Entonces ha sido muy fuerte también, y aprovecho de decir, para los que trabajamos en medios de iglesia también ha sido muy fuerte. Entonces yo pienso que los mismos laicos, nosotros, las personas de a pie, digamos, nos hemos dado cuenta de lo importante que es que cuidemos a los sacerdotes que están con nosotros, los ayudemos a ser buenos pastores y recemos por ellos, por las religiosas y por nosotros mismos, los laicos. O sea, también un poquito darnos cuenta que hemos delegado parte de la responsabilidad que nos corresponde a nosotros y echarle toda la culpa al cura, decir que el cura tiene para bien y para mal, no, que el cura decida, que el cura diga, pero a la hora de los que hubo, el cura tiene la culpa. Entonces yo creo que también pasa por ahí, que nos hemos dado cuenta que el laicado tiene una tremenda responsabilidad en este momento, y el Papa lo dijo también en la carta que nos envió en mayo. Ahora, se indicó en un comienzo desde la Iglesia que las confianzas se habían quebrantado, naturalmente. Ante estas situaciones se notaba una baja asistencia, cuando comenzó todo esto a descubrirse, una baja asistencia de católicos. Algunos habían desertado de sus respectivas parroquias, donde iban los días domingos. ¿Cómo se ha ido recuperando esto? ¿Cómo se ha ido sanando heridas? ¿Y cómo se ha ido recuperando la gente en los días domingos, las misas, por ejemplo? A ver, estamos en un proceso en este caminar, en esta situación. Hay gente que claro, a todos nos ha dolido y a todos nos duele lo que está pasando. Como decía el padre Jaime, hay una buena cantidad de personas que han continuado a participar. Tal vez hay algunos que no participaban tanto, pero tenían un cierto vínculo con la comunidad, que esto le ha creado confusión. Y ahí va un poco nuestro esfuerzo de ser pastores, de acompañar, pero claro, cada uno tiene su libertad, su búsqueda, y en esto hay que ser muy respetuoso. Lo que creo que es importante en este momento, es importante una actitud, fortalecer, porque no es que no hay, pero fortalecer en todos nosotros una actitud de humildad, una actitud de nos importan la verdad y la transparencia, y estar concentrado en nuestra misión. Yo creo que más continuamos en la misión, en lo que corresponde afuera, evitando estas situaciones de abuso, la Iglesia volverá a levantarse. Y un tema muy muy importante, la figura de los laicos y de las mujeres tienen que tener un espacio más presente también a nivel de decisiones, y creo que esto es un camino, por esto la carta del Papa que da fuerza a eso. También decir que entre todos uno de los puntos claves que tocamos en nuestra formación es romper el silencio. Vale por la Iglesia, pero vale por toda la sociedad. Estas situaciones de abuso se dan a todos los niveles y a tantos niveles, quien más, quien menos, lamentablemente. Entonces hay que romper el silencio para tener una sociedad más sana. Como Iglesia hay que reconocer, creo que estamos al debe con la persona que han sido víctimas y hay que acompañarla más y mejor. Ahora, sin duda que han sido tiempos difíciles. ¿Cómo se fortalece el espíritu ante estos hechos denunciados? Mira, y quizás paradójicamente denunciando, sacando a la luz todas estas situaciones de mugre, de oscuridad que teníamos metido dentro. Porque ¿cuál ha sido el problema? O sea, yo creo que no se ha hablado claramente, yo no lo he escuchado tan claramente en los medios,
¿Cuál ha sido el real problema de los abusos sexuales en la iglesia? No ha sido, lo más grave, el abuso mismo. El abuso sexual de parte de un sacerdote a un niño, a una niña menor de edad, así es un hecho gravísimo, gravísimo. Pero más grave que eso ha sido el tratamiento que la iglesia ha dado a estos casos, de ocultar, de negar, de trasladar a la persona a otra ciudad, de pedirle a la víctima que se quede callada, que no le cuente a nadie, que perdone. En algunos casos se ha escuchado de que alguna autoridad de la iglesia ha culpado a la víctima, ha dicho, sí, pero es que tú eras la culpable o el culpable porque ibas detrás del padre, porque te andabas prácticamente ofreciendo. Sí, no quería decir esa palabra tan fuerte, ¿no? Lo sedujiste. Tú lo sedujiste porque lo perseguías. El gran problema, el problema más grave es la falta de claridad, la falta de caridad con que la iglesia abordó los casos de abuso. Porque tenemos que decir una cosa, por más prevención que hagamos, por mejor ojo que se tenga en la selección de los sacerdotes, no vamos a erradicar absolutamente los abusos sexuales. Eso es parte de una personalidad enferma, y cuando digo enferma, no es para quitarle gravedad a la cosa, no es para decir, no, mira que estaba enfermo y hay que perdonarlo. No, uno puede estar enfermo porque se la buscó, por su culpa. Un sacerdote que está metido en la pornografía, que está metido en el alcoholismo, que frecuenta ciertos lugares, es una bomba de tiempo. Pero eso va enfermando la personalidad y eso nunca lo vamos a poder evitar al 100%. Vamos a poner todos los cuidados para que esto ojalá no suceda, pero yo no me atrevería a decir que en algún momento vamos a decir, mire, estamos 100% blindados. El caso más grave yo creo es cómo el obispo, los obispos, los superiores religiosos, el que tiene autoridad en esto, sabe manejar una situación grave como esta, cómo sabe sacar a esta persona que ha hecho daño y ponerlo en un lugar donde no pueda dañar más a los niños, cómo se investiga, cómo esta persona se presenta ante la justicia civil, cómo se le aparta del ministerio. Eso ha sido lo que ha fallado aquí. Eso ha sido lo que ha fallado. La manera de abordar, de tratar a la persona que ha sido culpable. ¿Cuál era la política antigua de la iglesia? Bueno, a que cometió este pecado, porque hasta había recelo de hablar de delito en el sentido civil de la palabra, este pecado prácticamente se le regañaba, se le daban 2 palmazos en el poto y a otro lugar. Entonces, bueno, tú vas a escarmentar, pues, con esta oportunidad que te estamos dando, no vas a ser tan tonto de volver a cometer el mismo delito, el mismo pecado, pensando que eso era una cuestión de buena o de mala voluntad nomás, sin entender los mecanismos psicológicos y psiquiátricos que llevan a una persona a estas conductas de degeneración de este tipo. Entonces se mandaba a otro lado y esta persona hacía ya lo mismo. Claro, había poca lealtad también a veces entre los obispos para decirle, te estoy mandando un cura con estos problemas. A veces no, para sacárselo de encima, excelente persona, muy carismático, muy aquí y allá. Nos engañábamos entre nosotros, eso hay que reconocerlo. Hoy día la iglesia, ¿cómo aborda esto? Era la pregunta suya. Bueno, haciendo verdad sobre los casos. Esta persona que nosotros tenemos en tal lugar tiene estos problemas. Bueno, que no se vaya a ningún lado, nosotros vemos cómo lo controlamos. A veces se dice, hay que expulsarlo del ministerio. Hay algunos sacerdotes que no se les ha expulsado porque sería dejar al lobo suelto en el gallinero. Entonces lo tenemos adentro, totalmente restringido, observado, controlado. Pero aquí, no para premiarlo, sino para evitar que cometa esto ahora sin ningún control. ¿Se hace necesario en algún caso que alguna de estas personas que tuvieron estas prácticas, estas malas prácticas,
sean tomados por la justicia civil como corresponde? En todos los casos. Por supuesto. En todos los casos. Y yo creo que eso es lo que decía el padre Jaime. La recomendación es que esto tiene que ir siempre a la justicia civil. Cuando llega una persona con una denuncia, la recomendación es vaya, aparte del juicio canónico que se puede hacer, que también se inicie un proceso en la justicia civil, porque la Iglesia, por ejemplo, no tiene cárceles, no tiene ese tipo de medidas, pero la justicia civil sí. Entonces son caminos que pueden ir y que deberían ir paralelos. No es uno u otro, sino ojalá los dos. Yo les quiero agradecer que hayan estado con nosotros el día de hoy a través de Radio Maray y Maray Televisión, porque es un tremendo tema que hay que abordar otras aristas más en una siguiente oportunidad, porque ustedes han sido claros, están transparentando situaciones que hasta el momento eran un poco tabúes y que estaban ahí ocultas. Ustedes lo sacan a la luz pública y la gente juzgará, la gente tomará sus decisiones respecto a esta situación, pero lo importante siempre en la vida es transparentar las cosas. Gracias a ustedes por este espacio y seguro podemos mantener contacto para continuar en esta reflexión. Hay una cosa que tal vez no hemos dicho y la quiero dejar como igual pista de reflexión. Cuando se produce un abuso sexual, en cualquier lugar se produzca, antes siempre hay un abuso de poder. Y a veces la línea más cerca que todos tienen, el abuso de poder antes de llegar al otro. Caramba. La manipulación de la persona. Interesante esa reflexión. Quedamos como con ganas de seguir hablando. Absolutamente. Hay mucho todavía que seguir hablando respecto de esto. Agradecer al padre Jaime, que vino desde Chañaral, Jaime Pizarro, vicario judicial y vicario de la provincia de Chañaral. Agradecer al padre Guido Castaña, vicario pastoral de la región de Atacama, además encargado o receptor de denuncias de abusos sexuales de la Iglesia, y también a Doris Pons, de comunicaciones de la Iglesia y también integrante de la vicaría. Así que muchísimas gracias, que les vaya muy bien. Esta casa está abierta para conversar de estos temas en forma libre. Gracias. Que les vaya muy bien. A través de Radio Maray y Maray Televisión hemos conversado, reiteramos una vez más, con el padre Guido Castaña, vicario pastoral de la región de Atacama, además encargado o receptor de denuncias de abusos sexuales de la Iglesia. Hemos conversado con el padre Jaime Pizarro, vicario judicial y vicario de la provincia de Chañaral, y Doris Pons, de comunicaciones y la vicaría en la región de Atacama de la Iglesia Católica. Maray Televisión. Lo escuchas, lo ves.